Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le agradecemos a todos los que nos están escuchando y nos están acompañando en este momento. Estamos en Proyecto Grado Cero. Mi nombre es Miguel Ángel Izquierdo y nos acompaña en esta mesa el día de hoy Aaron Almanza. Y tenemos la grata presencia de Alberto Cerdán Rosales, quien es integrante de Mexicanos Primero, a quien agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es precisamente la reforma educativa, un tema tan interesante que desde el año pasado pues ha causado un poco de controversia y de diversas opiniones en el medio, no solo educativo sino también político y social, sobre todo acá en el Distrito Federal, donde nosotros pues directamente estamos transmitiendo. Alberto, antes que nada, platícanos un poco de lo que es Mexicanos Primero. Pues es una organización plural, apartidista, independiente, que tiene como propósito mejorar la calidad de la educación. Lo hacemos a través de investigaciones y con los datos y evidencias que arrojan estas investigaciones hacemos propuestas de política pública en materia educativa y procuramos pues incidir en cambios tanto legislativos como evidentemente de política para que se tenga una mejor calidad de la educación y un máximo logro de aprendizaje de los niños en las aulas. Pues ya llevamos más de 6 años en esta tarea, hemos realizado pues varios libros justamente que analizan el estado de la educación en México y pues aquí andamos. Claro, muchas gracias. Alberto, en este sentido, ¿podrías hablarnos un poco de cuál es la situación educativa en México antes de que se presente pues, la iniciativa de reforma? Pues a la fecha todavía tenemos un estado de la educación con un gran potencial, con una planta docente comprometida, con una alta vocación, pero con incentivos que no necesariamente ha hecho que los mejores maestros sean los que tengan mejores salarios o que tengan una mejor formación o preparación fruto de su trabajo. Más bien ha sido la grilla sindical lo que ha determinado el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos, las evaluaciones de los maestros. Y además con un sistema que desvía recursos de manera impresionante. Tan solo la Auditoría Superior de la Federación en 2010 ha detectado más de 10.000 millones de pesos de desvíos que en lugar de irse a las aulas, en lugar de irse a las bancas, a los pizarrones, pues terminan en fines completamente diferentes a lo educativo y que en su conjunto, más malas decisiones de enfoques pedagógicos, han llevado a un estado de la educación, pues desde nuestro punto de vista, alarmante. Un dato, cerca de entre 7 y 8 de cada 10 niños que tienen 15 años, que pasaron por primaria y secundaria, ven una hoja escrita y no entienden lo que leen. Y cerca de 7 y 8 de cada 10 niños en edad de 15 años que ya pasaron por primaria y secundaria no saben hacer operaciones matemáticas básicas y aplicarlas en su vida cotidiana. Entonces, sin una buena comprensión lectora, sin habilidades matemáticas y razonamiento lógico que te dan las habilidades matemáticas, pues es muy complicado enfrentar las exigencias del mundo actual, y ya no vamos a las exigencias del mundo actual, sino un mínimo de justicia, de prosperidad, de igualdad, en la cual una persona pueda elegir leer un libro y comprenderlo. Muchas veces se ha dicho es que México debería leer más. La gran tragedia es que no se comprende lo que lee. Pongo esos datos por no mencionar la calidad de la infraestructura educativa, donde aproximadamente 3 de cada 10 escuelas no tienen electricidad, 1 de cada 10 no tiene agua corriente, 4 de cada 10 escuelas en zonas rurales no tienen baños, 9 de cada 10 escuelas no tienen laboratorios ni áreas para el arte y la cultura. Es decir, no tenemos escuelas propiamente dichas, y tenemos por otro lado un ejército de personas que cobran como maestros pero que no dan clases, que son estos comisionados que están con los gobernadores, con los diputados, con los sindicatos, que pues cobran como maestros, no se dedican a actividades educativas y nos cuestan 3.000 millones de pesos por lo menos oficialmente al año, y que en su conjunto son igual por lo menos 23.353 personas
que cobran como maestros y no dan clases. Y pongo el caso de Oaxaca, donde hay una plantilla de 58,000 maestros y en la nómina cobran 98,000 personas. Es decir, mandamos dinero para pagar a 50,000 maestros y cobran 98,000 personas. Si hiciéramos la división de maestros con alumnos, tocaría más o menos, con la lista oficial, 19 alumnos por maestro, cerca de 11 alumnos por maestro si ocupamos la lista ampliada. Y uno va a los salones de clase y son salones de 40, 50 alumnos donde en verdad es imposible dar clases, o maestros que tienen que atender 2 grupos porque no hay maestros. Entonces, si a eso le sumamos un abandono por parte del gobierno en su papel como autoridad educativa, donde ni siquiera sabe cuántos maestros hay, o sea, sabe cuántos cheques paga, no necesariamente por pagar, hay personas que cobran hasta 5 veces, ¿no? Entonces, el gobierno nunca se preocupó por saber cuántos maestros hay, ni quiénes son, qué formación tienen, qué capacitación tienen, qué les hace falta, en qué capacitación podría otorgarle el Estado mexicano, qué apoyos deberían tener. No lo sabe el Estado mexicano, y eso es culpa, responsabilidad de las autoridades educativas. Y por otro lado, ya para cerrar el círculo, tenemos padres de familia que no están involucrados en los salones de clase, que piensan que la escuela es una guardería, avientan a los chamacos allá y se olvidan, se aparecen en cada festival, en el mejor de los casos, el festival del 10 de mayo, ¿no? Quizá cuando se entregan boletas, pero no hay ni un acompañamiento de las problemáticas educativas de los niños y cómo hacer equipo con los maestros para resolverlas, ni un contexto de exigencia que le diga a las autoridades: quiero saber cuál es el presupuesto de mi escuela, cómo se ha gastado, por qué hace falta dinero, por qué me cobran cuotas y por qué las cuotas que me cobran, que es ilegal y que va a seguir siendo ilegal y seguirá siendo ilegal, por qué las cuotas que me cobran no me dicen en qué se usaron. Es decir, tenemos un sistema completo fallido, que no está entregando calidad educativa, que no tiene a los mejores maestros en las aulas, que no tiene autoridades conscientes y responsables de su papel, que no tiene una sociedad exigente y participativa, y pues casi podríamos decir un Estado que definitivamente, si quisiéramos una sociedad más justa, igualitaria, próspera, no va a ocurrir con este sistema educativo. Okay. Estamos hablando en este sentido entonces de un problema no solamente en cuanto a los dineros que se destinan a la educación, sino también de la educación como tal y de los actores que intervienen en ello, Estado, maestros por parte del sindicato, y como tal también a los padres de familia al involucrarse en este sistema educativo, pues como un círculo, como un todo. ¿Puedes hablarnos un poco en este aspecto de lo que es el CENTE y la CENTE para que nos quede más claro la diferencia o la similitud entre ambos? En los años 40 el gobierno hizo un pacto político corporativo con el sindicato. Estamos hablando de los tiempos de Manuel Ávila Camacho. Lo que se pactó es que el gobierno le entregó al sindicato el control sobre las carreras de los maestros, sobre sus plazas, sobre qué maestro entra, qué maestro sube de puesto, qué maestro tiene un reconocimiento y las evaluaciones de los maestros. A cambio, el sindicato se comprometió a entregar estabilidad política y control político sobre los maestros y votos. Para conseguir esto, antes el magisterio tenía una multitud de sindicatos de todo tipo, de izquierda, de derecha, radicales, moderados, una gran pluralidad. El pacto consistió en crear un solo un sindicato único de trabajadores de la educación. Entonces, este sindicato nacional tuvo la representación de los trabajadores, a cambio también de que de forma automática cualquier maestro en el momento de tener su plaza se convertía en parte del sindicato, sin que se lo preguntaran, y automáticamente les descontaban las cuotas. Entonces el sindicato tenía pues fuente de ingresos permanente y fuente de agremiados permanente. O sea, no había la libertad de un maestro de decir:
no, pues ese sindicato defiende mejor mis intereses, no, yo me voy con el sindicato trotskista, o me voy con el sindicato comunista, o el socialista, o cualquier otro, porque esos defienden mejor mis intereses. No, un solo sindicato, el Nacional de Trabajadores de la Educación. A excepción del Estado de México. Al principio, pero después todos estuvieron dentro del sindicato, es decir, solamente hay un representante de los trabajadores de la educación frente al Estado. Okay. Siguieron existiendo sindicatos independientes, pero eran muy marginales, no tenían la titularidad de la relación laboral y por tanto no participaban en los que se llamó después comisiones mixtas. Estas comisiones mixtas son grupos donde hay representantes del sindicato y representantes del gobierno y a través del escalafón determinan el incremento y los puestos, la promoción, los reconocimientos de los maestros. El sindicato, para poder operar, se dividió en secciones. Prácticamente cada estado de la República tiene una sección y algunos por población pues tienen más secciones. Pero en otros casos, como había dos grupos que se peleaban, pues decidieron formar dos secciones, aunque la población no daba para... Pero bueno, para evitar broncas, secciones separadas y un comité ejecutivo nacional. De tal manera que el sindicato se divide en 59 secciones y 3 de esas secciones, la 18 de Michoacán, la 22 de Oaxaca y la 9 del Distrito Federal, la controla la disidencia al grupo hegemónico que controla todo el sindicato. Para diferenciarse se llamó Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta coordinadora nace en 1979 en Tuxtla Gutiérrez para mejorar las condiciones salariales de los maestros, pero sobre todo para democratizar la vida sindical. Es decir, nace en el marco de un sindicalismo que ellos llamaban charro, y a la fecha se le sigue llamando así, el sindicalismo charro, entonces como un grupo opositor a la toma de decisiones vertical, autoritaria, propia del régimen del PRI, vuelta en un mundo chiquito que era chiquito, pero un mundo chiquito que es el sindicato. Entonces, la coordinadora es parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Si tú ves las hojas membretadas de la coordinadora, aparece sindicato con ese Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Podría platicar más de los orígenes de la coordinadora, el movimiento revolucionario del magisterio y Otón, pero creo que en buena medida esto podría explicar de dónde vienen estos grupos. Y la diferenciación entre el CENTE y la CENTE como tal, ¿no? Que pues sigue siendo sindicato, o sea, al final del día la coordinadora se beneficia de afiliación automática, descuento automático de cuotas, participar en las comisiones mixtas, control sobre el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos, es decir, igualito el control, pero de un grupo político diferente al hegemónico a nivel nacional. Si pertenece al mismo sindicato a nivel nacional, ¿por qué vemos entonces en esta pequeña agrupación como el mayor grupo disidente del propio magisterio como tal? Pues al final del día la transición de la democracia se refleja en muchos ámbitos y evidentemente uno de ellos es en el magisterio, es decir, el hartazgo a una cúpula. Tomemos en cuenta que el primer líder del magisterio histórico, Robles Martínez, duró 23 años al frente, Carlos Jonguitú duró 17 años y el Bester lleva aproximadamente 24 años. Es decir, en toda la historia del sindicato solo ha habido 3 líderes, ¿no? Entonces, pues claro que se generan, pues si tú estás cerca del líder a todo dar, te tocan los privilegios, los desvíos de recursos y estás a gusto, pero cuando ya no estás en esa cúpula y pues se van acumulando agravios. Y por otro lado, y no menor, pues los maestros viven una prisión porque no depende de su desempeño en el aula, no depende de si son buenos maestros, no depende de si sus niños aprenden, no depende de lo que debería ser importante, que es ser buen maestro, no, de eso no depende su carrera, depende de ir a las marchas, de apoyar al PRI o apoyar al PANAL o apoyar a quien en la cúpula sindical haya decidido, y se llegan a aberraciones como en el caso del Estado de México, donde en la elección de Erubiel ponían a los niños de una secundaria a armar banderitas para el evento electoral del candidato.
o ganas puntos porque llevas a tus niños al evento del presidente municipal. Entonces se pervierte completamente lo que tendría que ser algo estrictamente académico, profesional, educativo, por algo político, partidista y sindical. Okay. Bien, ahora yo creo que para entender esta reforma tendríamos que plantear primero cuáles fueron los puntos que toma el Estado para actuar y cuáles son esos medios que siguen las leyes que aprobó, para que quede un poco más claro en qué consiste esta reforma. La reforma pues es propiamente una reforma política, ¿no? Es decir, estamos hablando de una reforma realmente educativa entonces. No necesariamente, creo que hay que matizar. Sí es una reforma educativa, y voy a defender este punto después, pero se trata de una reforma política porque tenía solamente dos actores que decidían todo sobre lo educativo, que era el sindicato y el gobierno. Pero además, conforme fue pasando el tiempo, en realidad ni siquiera eran dos actores, era uno solo, era el sindicato. Es decir, cuando el Bester Gordillo pone a su yerno en la Subsecretaría de Educación Básica, para todo fin práctico, la autoridad, es decir, el subsecretario, era integrante del sindicato, es decir, el subordinado. Claro. Eso que se replica a nivel nacional ya había ocurrido a nivel local cuando los directores de las escuelas eran nombrados por el sindicato, los supervisores nombrados por el sindicato, es decir, toda la estructura nombrada por el sindicato. Lo que hace esta reforma es que se establece un concurso nacional, un concurso de oposición, para que los plazas se asignen en función de quienes sacaron mejores calificaciones en las evaluaciones. Evaluaciones cuyos lineamientos establece un órgano constitucionalmente autónomo, que es la recién creada Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyo nombramiento no lo hace el sindicato, lo hace el Congreso de la Unión, con otros incentivos y con otros pleitos políticos, pero es otro actor. Entonces, no lo nombra el gobierno, lo nombra el Congreso de la Unión, los integrantes de la Junta de Gobierno. Y el INE establece los lineamientos para los concursos. Los estados de la República operan, contratan a los evaluadores, pues acondicionan los edificios para recibir a los maestros, en fin, lo que sea que vaya a ser el proceso de evaluación, que no es igual examen, nomás para aclarar. Okay. Evaluación no es sinónimo de examen. Entonces, ocurren las evaluaciones y si se asigna una plaza con un criterio diferente al establecido por el INE puede declarar la reposición del proceso, puede declarar la nulidad del proceso. De tal manera que si un maestro siente que la plaza se le entregó a algún compadre, conocido, familiar o amigo del líder sindical o de quien tenga el control del proceso de la evaluación, va a tener una instancia a la cual acudir que podría anular el proceso. Y eso es un cambio completo en la manera en la cual se ha asignado plazas. Un dato, la investigadora Silvia Ortega, que fue rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, hizo una encuesta a los maestros y encontró que 93% de los maestros declararon, 92% de los maestros declararon haber obtenido su plaza por un mecanismo diferente a un concurso. Es decir, por herencia, por venta, por palancas con el gobierno, con algún líder sindical. Entonces, este sistema es el que está cambiando y, por otro lado, genera incentivos para una mayor participación de los padres de familia. Es decir, por primera vez en la historia se obliga a que exista un presupuesto por escuela y los padres de familia conozcan en qué se destinó el gasto. Eso nunca había ocurrido. Entonces, ahora los padres de familia pueden decir: oye, ¿por qué me quieres cobrar cuotas? Enséñame cuánto dinero te mandaron. No, es que no alcanza. Ok, está bien, enséñame. Ok, no alcanzó. Bueno, vamos juntos a reclamar que haya más presupuesto para la escuela. Y nuevamente, se trata de una reforma política donde antes el único gestor era el sindicato. El que, si tú vas a las marchas, a los mítines, al evento del presidente municipal, yo te ayudo con el gobernador para que libere dinero para tu escuela. Y ahora no. Esos son los cambios en principio esenciales que plantea esta reforma. Es educativa, y con esto concluyo, porque al final del día sí va a modificar las relaciones entre los maestros y los alumnos, las relaciones entre los maestros y los padres de familia, el espacio donde se hace la educación, que es la relación maestro-alumno.
Gracias. En el Estado de México hemos escuchado mucho precisamente y evidenciado bastante, y anteriormente había notas incluso donde precisamente se hablaba de la venta de plazas, no solamente en el magisterio estatal, sino en el magisterio federal, y no solamente por parte del sindicato como tal, sino de los mismos actores políticos, los presidentes de los municipales, a lo mejor incluso el mismo gobernador, y las autoridades también administrativas de los sindicatos propiamente. Ahorita que mencionabas esta primera parte de esta reforma educativa, ante la evaluación del INE, también se da una parte y un aspecto que menciona que ante el maestro no acreditar esta evaluación como tal, también conlleva ciertas responsabilidades jurídicas, como pudiese ser, corrígeme si me equivoco, la inhabilitación de su puesto, de su cargo. Estaríamos, y esta es la problemática que a lo mejor hace falta como aclarar por parte de las autoridades, estaríamos ante una reforma laboral más que educativa, más que política. No, yo insistiría en que es un tema de reforma política, es decir, cambia el polo de quién decide la carrera de los maestros. Claro, porque ahorita la decide el sindicato. Exacto, y con qué criterios se deciden, ¿no? Actualmente se decide con criterios políticos, sí, partidistas o de dinero, y el sistema como se plantea ahora es uno que tiene otros incentivos. Ahora, el tema de la separación, pues bueno, es que no es nuevo. Separación ha habido todas estas décadas y estos años. Es decir, hay maestros que corren. ¿A qué maestros corren? A los maestros que no son disciplinados al sindicato. Entonces, ahora lo que se plantea es, no, al maestro que en todo caso se le separaría es aquel que no demuestre tener los conocimientos y las capacidades docentes, no el que se rebeló frente a sus líderes o frente a sus delegados o frente al poder local o nacional. Entonces, eso de que antes no se corría la gente, perdón, no, sí se les corría, y se les corría por criterios políticos. Ahora más que educativos, ¿no? Claro, más que educativos. Ahora, eso de que se va a correr a los maestros también hay que matizarlo. Lo que se plantea es que las evaluaciones van a ser cada 4 años, no menos. Puede ser incluso cada 5 o cada 6 años. Por lo menos cada 4 años una evaluación. Si repruebas la evaluación, al año siguiente tienes que volver a presentar la evaluación después de haber recibido formación y capacitación. ¿Por el mismo sindicato? No, por las autoridades educativas. Claro. Luego, después de esa evaluación, si la presentas y la vuelves a reprobar, otra vez te vuelves a ir a formación y capacitación. Es decir, en estas 2 evaluaciones, reprobar no es responsabilidad del maestro. Se asume que es responsabilidad de una mala formación en la cual el responsable no es el maestro, sino es propiamente el Estado. Y por eso el Estado será obligado a proveer de esa formación. Si ya la tercera evaluación repruebas, ahí sí ya hay una responsabilidad individual, pero eso es al año siguiente. Entonces pasan 4 años, 1 año más, 5 años, 1 año más, 6 años, y hasta el 7º año te podrían separar. Y separar para los maestros que actualmente están en servicio, lo que significaría es dejar de dar clases frente a grupo, pero seguirían recibiendo sus salarios, sus prestaciones, en fin, todo los derechos que ya adquirieron, pero no estarían frente a grupo, porque demostró no tener los conocimientos y capacidades para ser maestro en 7 años. O sea, tuvo 7 años para prepararse. Si después pasa el maestro, bueno, la siguiente evaluación, otra vez, 4 años, repruebas capacitación y repruebas, ahora sí te separan de estar frente al grupo. Entonces, tampoco es punitiva, castiga a los maestros. Sí hay un proceso, claro, hay un proceso de formación antes de que se tenga una consecuencia, sí, de tipo laboral. Pero creo que sí está en el interés del Estado mexicano saber si las personas que están al frente de los niños tienen los conocimientos y capacidades profesionales para hacer su labor. Por otro lado, dice con toda claridad el artículo 8 de la ley del INE
que las evaluaciones serán sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas, pero estas, y resalto, estas evaluaciones deberán considerar los contextos demográfico, social y económico de los agentes del sistema educativo nacional, los recursos o insumos humanos, materiales, financieros destinados a este y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, hay dos niveles en materia de evaluación. Uno es el instrumento con el cual tú vas a medir si los niños están aprendiendo o no. O sea, a ti te interesa como país saber si los niños comprenden lo que leen, si saben hacer operaciones matemáticas, si cumplen con los aprendizajes esperados a cierta edad. ¿Cómo se consigue? Pues eso será libertad de cada maestro y será parte de su talento profesional llegar a esos resultados. Pero sí nos interesa como país que a cierta edad los niños aprendan ciertas características. Necesitas un instrumento de evaluación que te permita saber si en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Nuevo León, los niños a cierta edad están aprendiendo. Si no lo están aprendiendo, bueno, ahora sí, como dice claramente la ley, que de lo contextual intervino para no obtener ese resultado. No es el maestro, puede ser la infraestructura, las condiciones socioeconómicas, la nutrición del niño, en fin. Y en función de eso, y son fines del Sistema Nacional de Evaluación, está en su artículo 12, formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias, y hacer que este sistema retroalimente a las políticas educativas. Entonces, el sistema de evaluación va más allá de exámenes a maestros. Claro. Es todo un sistema que te permitirá conocer cómo está el sistema educativo, qué es lo que hace falta para que los niños estén aprendiendo y sobre todo, sí, condiciones de igualdad, porque sí está en el interés nacional que todos los niños, sin importar raza, religión o preferencia, condición socioeconómica, tengan efectivo acceso al derecho a la educación, se le garantice el ejercicio del derecho humano a la educación. Entonces, este nuevo ordenamiento sí tiene mucho educativo, porque orienta todos sus esfuerzos al máximo logro de aprendizaje. Y aquí, bueno, en este aspecto, la evaluación, no sé si tengamos ya un conocimiento de cómo va a funcionar esta evaluación y si existe en este caso de parte de los maestros algún representante que pueda verificar los resultados o asegurarse de la correcta evaluación. Serían dos consideraciones a esto. Uno, un buen marco normativo como este no te va a detallar cómo son las evaluaciones. O sea que cualquier evaluación es dinámica. No existe una misma prueba una vez y para siempre, no existe un mismo mecanismo de evaluación. Así como en algún momento podrá servir observación en clase, o sea, ir a los salones y ver cómo interactúa un maestro con sus alumnos. Así como un instrumento de evaluación sea, a ver maestro, enséñame un plan de clase. O sea, quiero ver cómo planeas tu clase. Y que valorar en función de un parámetro de referencia, valorar cómo planean los maestros la clase. Evaluación entre pares, es decir, no solamente la autoridad, sino el que está al lado, cómo evalúa al maestro. Y eso está contemplado en la ley. Es decir, no es solamente un examen, por tanto no lo puedes detallar en una ley, afortunadamente. Lo que sí establece la ley es que mandata al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que establezca alineamientos a la Secretaría que diseñe los instrumentos de evaluación, al INE que los valide y los pilotee para que efectivamente midan lo que se quiere medir. Y se plantea que los parámetros, en fin, las orientaciones de las evaluaciones y, en fin, ahora sí que el estándar de medición, la ley mandata que tiene que hacerse a través de un proceso amplio de consulta, sí, con los maestros. Y nada más quisiera resaltar que maestro no es sinónimo de sindicato, maestro no es sinónimo de líder sindical. Entonces, si no se está negociando con los líderes sindicales, no quiere decir que no se está consultando a los maestros. Y creo que esto es muy relevante. Debemos impedir que la consulta a los maestros sea capturada por sus líderes. Que la consulta a los maestros corra por canales de lo que implica una consulta de
temas educativos y profesionales. Ojalá los maestros eventualmente decidan organizarse por colegios profesionales. El colegio de maestros de matemáticas, el colegio de maestros bilingües, el colegio de maestros de ciencias naturales, porque agrupados en colegios serán los más calificados para hablar de su materia de trabajo. No un sindicato que estará y legítimamente estará interesado en defender los intereses laborales de sus trabajadores. Son temas diferentes. Alberto, mencionabas ahorita que no se estaba hablando precisamente de una negociación o de tocar esos temas con el sindicato, sino más bien con maestros. ¿A qué maestros o qué sectores está acercándose para tratar esos temas, para poder vincularlos a ellos sin necesidad de tratar directamente con los líderes sindicales? Este será el reto de las autoridades educativas. No, porque pues justamente apenas está el mandato de la ley, ¿no? Entonces, apenas se aprobó la ley, apenas está entrando en vigor, y entonces justamente parte de la ruta futura del INE que se establece en los artículos transitorios, pues es justamente los calendarios para hacer todo esto, ¿no? Hacer los lineamientos, el calendario de las evaluaciones, el diseño de las pruebas, su validación, etc. Entonces todavía falta camino por recorrer. Ok, muchas gracias. Alberto, ¿por qué se habla también en esta ley que se va a hacer escuelas de tiempo completo? ¿México necesita escuelas de tiempo completo? Sí, claro. Sí, hoy por hoy los niños mexicanos al año van alrededor de 500 horas, mientras que, por ejemplo, Corea va a 1200 horas al año. O sea, en tan solo un año, un niño coreano asiste a la escuela el doble de tiempo que un niño mexicano. Y si eso lo multiplicas por toda tu vida escolar, pues resulta que un niño coreano habrá ido muchísimo más tiempo a la escuela que un niño mexicano. Ahora, ir a la escuela por sí mismo no te garantiza nada. De hecho, en horas calendario, el calendario de México igual sigue estando bajo respecto a otros países, pero tampoco está tan mal. Sí hay un grave problema en materia de eficacia en el uso de esas horas. Por eso hablamos de 500 horas efectivas, ¿no? Por otro lado, el horario ampliado lo que permite es algo que le urge a nuestro sistema educativo, que es mayor contacto con las realidades locales. Tú estableces una currícula nacional en la cual, pues, de las primeras 3 horas o 4 horas incluso, todas las escuelas de México tienen que cumplir con esta currícula nacional. Ciencias, matemáticas, ciencias sociales, humanidades, español, quizá una lengua adicional y habilidades digitales. Pero hay realidades locales que también necesitarían, pues, de tiempo en el salón de clases para enseñarles. Entonces, si hay una comunidad, pienso en el río Santiago, que al lado está súper contaminado, pues está en el interés de esa comunidad entender por qué se contamina el río. Vamos a hacer visitas a las industrias que están cerca y ver cómo echan el agua sin tratar al río. Y generar conocimiento de lo que ocurre en su entorno para que esos niños en el futuro o sean más exigentes con sus autoridades o se generen, pues no sé, plantas de tratamiento o, en fin, incluso infraestructura, tecnologías, etcétera, que atienda a su realidad local. Y por otro lado, pues incluso mayor libertad para los maestros para quizá reforzar elementos que no se lograron cubrir en los horarios, evidentemente no con la misma pedagogía, es decir, sería un completo fracaso que tienes más tiempo de clase y sigues haciendo exactamente lo mismo, dictar, aprende esto de memoria, ¿no? Sino realmente modificar las prácticas docentes. Para tener prácticas docentes diferentes, sí necesitamos docentes diferentes, que planeen sus clases de forma diferente, que hagan actividades de forma diferente, que incluso en cierto momento, a mí me dijeron que los niños aprendieran, no sé, ustedes digan, ¿no? Pero que aprendieron química, algo muy específico. Pues no voy a seguir el ejercicio del libro porque mis niños aprenden más
Sí, les enseño el parque que está aquí afuera, porque ahí podemos hacer un experimento que les hará aprender mejor. Perfecto, ideal, de eso se trata, ¿no? Entonces, ampliar el horario va más allá de una mera medida administrativa y sería un completo fracaso y una estupidez. Si ampliar el horario lo que significa es hacer lo mismo, dar lo mismo, no más que más horas. Claro. Eso sí sería fatal. Yo veo un reto aquí bastante importante, sobre todo considerando que el año pasado en la evaluación de los maestros el 75% más o menos no tuvo una, vamos a llamarlo así, calificación satisfactoria, lo cual da como reflejo pues el que la educación de los mismos niños pues no sea satisfactoria, ¿no? Como tal. Creo que el trabajo tendrá que ser arduo, bastante arduo, tendrá que en cierta manera, de sentido figurado, devolver a los maestros a las clases para que ahora ellos sean quienes aprendan y realmente puedan transmitir un conocimiento más, más digerido, más real hacia los mismos educandos, ¿no? Pues si pensamos de manera romántica, en verdad es que el proceso educativo se da ahí donde hay alguien que quiere aprender y alguien que quiere enseñar. Y algo que enseñar, y algo que aprender. Entonces, pues en la vieja Grecia se aprendía debajo de un árbol. Es decir, no se necesitaban grandes salones sofisticados para que ocurra el aprendizaje. Sin duda, unas buenas instalaciones, que los niños puedan ir al baño y tengan unos baños dignos, limpios, sin duda que es fundamental y deberíamos tener escuelas, verdaderas escuelas. Porque recursos no hay. Porque creo recursos que hay recursos para poder... Hay recursos, y qué bueno que mencionas eso. Pero también se da cuando tienes personas que quieren enseñar y personas que quieren aprender y tengan conocimientos, habilidades para que eso ocurra. En efecto hay dinero. Estamos hablando de que hoy por hoy nunca en la historia de México se había destinado tanto dinero a la educación. Poco más de $1 billón se está destinando a la educación como gasto nacional. El gasto público igual, nunca en la historia se había destinado tanto dinero a la educación. Estamos razonablemente en el promedio de la OCDE en materia de gasto como proporción del Producto Interno Bruto. Estamos hablando también, sin embargo, de que 93% de este gasto, 91-93% de este gasto se va a servicios personales, a sueldos y salarios. Y ojo, hay que pagarles bien a los maestros, pero por supuesto que sí. Vamos, el éxito de cualquier sistema educativo, nómbralo, Finlandia, Corea, el que sea, se basa en Cuba, se basa en salarios altos para los maestros, porque resulta una decisión, en verdad, muy importante para un joven decir, me voy de corredor de bolsa, me voy de abogado corporativo, perdón, o me voy de maestro. No, sí tiene que ser un incentivo ser maestro. O sea, claro. un chico talentoso sí debe ver como una opción profesional seria el ser maestro. Bueno, si logramos tener buenos salarios, tendríamos buenos maestros. Sin embargo, ese 93% de salarios no se está yendo a esos buenos maestros. Estamos hablando que la cúpula de la coordinadora, por mencionar una, entre 2008 y 2012 recibió salario de manera ilegal, porque un comisionado del sindicato no debería recibir salario de maestro, está en la ley, pero bueno, lo recibió, y lo que recibió fue equivalente al salario de 13,000 maestros en Oaxaca, que menos ganaban. Entonces, hay maestros, por ejemplo, en Hidalgo, encontramos 4 maestros que ganan más que el presidente de la República. Perdón. Y no son líderes sindicales, ¿verdad? Algunos sí. Entonces, y no son el Bester, y es el Bester, exacto, o sea, exacto, ¿no? Uno diría, todo lo maldad se queda en una persona, ¿no? ¿El líder sindical actual? Uno no. Entonces, esas irregularidades, esas injusticias, sin duda alguna deben terminar. Yo veo con muy buenos ojos, paradójicamente, veo con muy buenos ojos todas las movilizaciones magisteriales que hay en este momento. Y lo veo con buenos ojos porque ya es hora de que los maestros cuestionen a sus líderes, cuestionen a sus liderazgos, cuestionen
¿Por qué nos dejaron abandonados? Creo que también falta mucha información entre el magisterio, en el sentido de, pues, que lean la ley. Ahora sí que no me crean a mí, no le crean al columnista A o B, lean las leyes, o sea, lean el arreglo que ahorita se está construyendo. Decidan si es el arreglo con el cual están de acuerdo, porque si algo hay, lamentablemente, es una gran manipulación, distorsión, trampas en la manera en la cual se presenta la información, como esta tontería de que se va a privatizar la educación. Falso. El artículo 6 de la Ley General de Educación dice con toda claridad: la educación que el Estado imparta será gratuita, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impide condicione la prestación del servicio educativo a los educandos, en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos al pago de contraprestación alguna. Entonces, están bombardeando a los pobres maestros con que te van a correr. Falso. Los padres de familia van a pagar más. Falso. El mantenimiento va a correr a cargo de los padres de familia. Falso. Pero bueno, es la información que los líderes convenientemente han diseminado, porque están viendo que su imperio se les está viniendo abajo. Es bastante interesante esta reflexión, cómo poder hacer llegar a los maestros, incluso los que tenemos aquí en el Zócalo, Incluso cierta información, a lo mejor que según entiendo de lo que acabas de comentar, no es expresado por sus líderes sindicales, sino que a lo mejor también son acarreados de ellos mismos, y es lamentable, ¿no?, esta actuación de parte pues, de los líderes sindicales como tal. Y a lo mejor lo podemos ver en cualquier otro sindicato, ¿no? Llámese petrolero, y cualquier otro sector de la población. Porque así se creó el régimen priista. Es decir, ¿por qué el PRI duró tantos años? Pues porque tuvo un Estado corporatista de su lado. Pero ahora actúa en contra de sus mismas creaciones, por decirlo de ese modo, contra sus mismas bases. Porque todo régimen sabe que el éxito está en un buen desempeño económico. O espero que hayamos, parte de la herencia de la transición a la democracia, hayamos llegado al punto en el cual se sabe que no hay mejor estabilidad política que una participación activa de la ciudadanía. Como no creo en las buenas intenciones, a lo mejor esa razón quizá no la están contemplando, pero sí seguramente están contemplando el tema económico. Porque no podemos competir en el mundo con niños que no comprenden lo que leen y que no saben hacer operaciones matemáticas básicas, y que a la larga llevará a un estadio de pobreza que evidentemente generará presiones sociales que precipitará al régimen democrático. Por eso es interesante que esta decisión no es del PRI, esta decisión es de todos los partidos políticos. Y tan es así que incluso durante la campaña electoral, quienes estaban convencidos de que había que reformar la educación en este sentido era el propio Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Y curiosamente el único que no se comprometía con esta reforma era Enrique Peña Nieto. Creo que también jugó, para que ocurriera esto, un mensaje político que el PRI quiere dar, y es: podemos aguantar cualquier cosa menos la traición. Y si alguien traicionó al PRI fue Lester Gordillo. Entonces creo que, como todo fenómeno, no hay una sola explicación, hay una serie de razones que movieron a los actores a actuar de una y otra forma. Lo relevante, creo, es que una vez teniendo esta reforma, pues lo que sigue es la implementación. Toda ley que no cuide su implementación está condenada al fracaso. Claro, eso va a ser el gran reto que conlleva ahora en los siguientes tiempos. Rápidamente, me gustaría hacerte una pregunta, antes de que Aarón pueda también hacer una pregunta última. Alberto, en una nota se hablaba de que el gobierno no sabía cuántas instituciones educativas hay en el país, ni cuántos alumnos pues, forman esas instituciones educativas. ¿Cómo es eso posible? Porque se inventaban escuelas para poder pagar maestros, sobre todo ligados al sindicato. Entonces, por ejemplo, en Puebla había una escuela con las claves AGS. Cada vez que veas claves AGS, o sea, si es PRIM, pues es primaria, SEC, secundaria, AGS, Asignación General del Sindicato.
EST, Escuela Secundaria Técnica. En Puebla, tú ibas y, oye, pues aquí dicen que es una escuela, pues es un centro comercial. No, sí, aquí cada 15 días hay una fila de gente que viene a cobrar. Entonces, sí, hay muchas escuelas que no son escuelas, son expendios de pago. Y en otros, lo que hacían era inventar que había niños para mandar más maestros ahí. No, pues es que tiene un chorro de niños. Y entonces, en el Distrito Federal, en el mismo Distrito Federal, hay escuelas con maestros que tienen 8 alumnos. Y es completamente injusto cuando hay escuelas que tienen 40, 50 alumnos. Así es. Sí, pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, no podemos continuar, tenemos hay un poco más de trabajo. Sin embargo, bueno, te agradecemos por haber estado con nosotros. Es interesante e ilustrativa esta plática que hemos tenido, bueno, para aclarar algunas dudas y que se formen más criterios, ¿no? Tener un poco más de información a través de este medio. Nuevamente te agradecemos. Mucho gusto. Y bueno, no nos queda más que dejarles nuestras páginas. Pueden encontrarnos en www.proyectogradocero.com. Pueden encontrarnos en la página de la revista como Revista Grado Cero, le dan me gusta y llegan las actualizaciones. E incluso también en Twitter, ahí @Proyecto Grado Cero. Y bueno, van a tener un poco más información de nosotros. Y no dejen de escuchar audio y video que estamos grabando en este momento de esta plática y bueno, que se forme un criterio más amplio. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.